Buenas tardes, profesora. Soy Ingrid Álvarez, alumna de la carrera de Bibliotecología y de la asignatura Comunicación Social. Este video es para dar respuesta a la parte 2 del examen, donde la primera pregunta que plantea es ¿qué significa el concepto de alienación y por qué es tan relevante para las teorías críticas? Bueno, de acuerdo a la materia, ¿no es cierto?, que vimos durante la asignatura, decir que este concepto de alienación surge de la literatura del filósofo y dramaturgo francés Albert Camus, quien formula que el ser humano en esta época de la posguerra, ¿no es cierto?, se encuentra siendo extranjero o fuera de su condición de humano debido a una sociedad deshumanizada y tecnologizada, donde se ha perdido la verdadera esencia de la persona, ¿no es cierto? Dice que la condición humana, especialmente en la modernidad, ha perdido el rumbo, su claridad, coherencia e importancia para un sistema masivo mecanicista que manipula las sociedades mediante artificios de consumo que hacen sentirse al ser humano cada vez más ajeno a sí mismo, vale decir, alienado. Entonces, las personas, pero él lo ejemplifica en un caso, se sienten extranjeros en su propia patria, en su ciudad, en su barrio y hasta en su propio hogar. Este concepto de alienación es parte de la denuncia hacia una sociedad deshumanizada, insensible, que olvida la esencia del ser humano y que ya no posee sentimiento de pertenencia a comunidad alguna. La persona se siente fuera de la humanidad, porque la sociedad está demasiado homogeneizada, demasiada eh, sin, a ver cómo decirlo, sin identidad propia y sin ganas de surgir un pensamiento y la revalorización de la libertad, que es una herramienta esencial y única de la persona, ¿no es cierto?, que es la libertad de poder elegir y de no sentirse sometido o obligado a hacer algo que no quiere hacer. Ese sería el concepto entonces de alienado. Ahora, ¿por qué es relevante para las teorías críticas? Porque al ser humano sentirse alienado es más susceptible de ser manejado y manipulado por las esferas de poder a través de los mensajes de los medios de comunicación. Bueno, que en ese entonces no había internet, ¿no es cierto? La televisión aún estaba lejana. En ese tiempo solamente podíamos hablar de cine, radio y prensa escrita. Entonces, la persona es susceptible de ser manipulado por los medios de comunicación, que al fin y al cabo son los canales que eligen las esferas de poder para poder controlar y modificar las conductas y pensamientos de las personas. Ahora, ¿cuál sería la liberación del estado de alienación según las teorías críticas? Bueno, según lo que yo comprendí y lo he visto en clase, acá es súper esencial dos aspectos. El primero es que el ser humano utilice lo que es el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, que sea capaz de filtrar y cuestionar los mensajes que recibe, de tal manera que él vaya, entre comillas, luchando contra estos mensajes y recupere su capacidad de pensar y recupere la idea de la libertad que tenemos como personas de poder decidir, que no tenemos por qué dejarnos guiar por lo que otros nos dicen que tenemos que hacer. Y el otro aspecto es también, que hoy en día es más posible, ¿no es cierto?, con las nuevas tecnologías, es crear nuevos medios con mensajes que precisamente nos conduzcan a esto, a decir, hay otra realidad posible, no solamente la verdad de lo que vemos es lo que muestran los medios de comunicación, sí que también hay otros mensajes que pueden ser relevantes. Entonces, el llamado, según yo deduzco de esta unidad, es a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, a educarse, a entender qué mensajes verdaderos hay detrás de los medios de comunicación, y por eso encontré súper importante esta asignatura, porque permite que nosotros como futuros profesionales de la información podamos analizar, discutir, cuestionar los mensajes que recibimos de los medios de comunicación de masa. Eso es, profesora, que tenga una buena tarde.